Hola a todos, ¿qué tal? Tal y como os comentaba hace muy poquito, hoy vamos a hablar del que ha sido denominado el mayor asesino en serie de la historia de España. Una historia contada en repetidas ocasiones que me he atrevido a traeros por dos motivos. El primero es porque ha llegado a mis manos el cómic Malos Tragos, un biopic inspirado en la vida de nuestro personaje de hoy, del que se dice que acabó con la vida de al menos 48 personas, aunque documentadas en realidad hay 7. Depende de la fuente que consultemos, el número de víctimas que se le atribuyen a Manuel Delgado Villegas oscila entre los 6, 7, 8, 16, 22, 48 e incluso se habla de muchas más. Un baile de cifras que no hace sino avivar la leyenda de nuestro protagonista. El segundo de los motivos es porque algunos ya me estabais pidiendo casos nacionales y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y he recibido este cómic, he decidido matar 2 pájaros de un tiro y daros lo que me pedís. Qué mejor manera de hacerlo, ¿no? Quiero además comentaros 2 cosas. Una es que me ha resultado bastante difícil consolidar toda la información que hay al respecto sobre este personaje que ya os digo que se ha considerado como el mayor asesino en serie de la historia de España, aunque tenemos también el caso de José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, cuyos crímenes documentados hay al menos 16, superando a los de Manuel. Repito, documentados. He tratado, por tanto, de unificar todos los datos, aunque seguramente me haya dejado algo por el camino, como no podía ser de otra manera en este caso, para que tengáis una visión más amplia de lo que ocurrió entre los años 1964 y 1971. Si hay algo que consideréis que tendría que haber mencionado y no lo he hecho, o conocéis algún dato adicional que no he comentado hoy, sentíos libres de dejármelo en comentarios, que seguro que a todos nos interesa. Teniendo esto en cuenta, quiero pediros, y esta es la segunda cosa de la que os quería hablar, que os quedéis hasta el final, ya que después de narraros el episodio de hoy, he incluido una entrevista con Angux y Román López Cabrera, guionista y dibujante respectivamente del cómic Malos Tragos, para conocer un poquito más su obra, charlar distendidamente sobre este biopic, nada al uso, del que todos conocemos como El Arropiero. No ha sido un episodio fácil, todo lo contrario. Y sin más preámbulo, vamos allá. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. La historia de Manuel Delgado Villegas se ha contado en multitud de formas. Hay datos sobre su vida que coinciden, pero otros no, resultando todo lo que envuelve a Manuel en un auténtico misterio. Si a ello le sumamos que el sumario de su caso estuvo desaparecido durante 3 años al principio y que la Audiencia Nacional lo perdió también al final y que hay datos inconexos sobre su vida, el número de muertos, el modus operandi o parte de la investigación, ello le otorga un halo de misterio que nos llama mucho más la atención. Tampoco hay, o yo personalmente no he encontrado, una fuente con todos los datos ordenados cronológicamente. Los que se mencionan en una fuente no aparecen en otra y al revés. Sobre el caso, la vida de Manuel, los datos de las víctimas, que personalmente he considerado que era importante en este caso. El arropiero es el personaje de nuestra historia de hoy, pero también lo son sus víctimas, a las que he querido humanizar y de las que hablaremos en base a la documentación que hay sobre ellos. Voy a contaros todo de la mejor manera posible. El nacimiento de Manuel Delgado Villegas, más conocido como el arropiero, y luego veremos por qué y cuál fue su mote inicial, que parece no haber sido precisamente el arropiero, ya nos trae algunos datos inconexos o que no quedan del todo claros. En su ficha policial se recoge que nació el 25 de enero de 1943, aunque su DNI, según Juan Ignacio Blanco contó al diario ABC, indica que lo hizo el 3 de diciembre de ese mismo año, es decir, casi un año después de lo que muestra la ficha policial. Tampoco hay un consenso sobre su lugar de nacimiento. Algunas fuentes determinan que nació en Sevilla, en Andalucía, al sur de España para los que no seáis de aquí, y que pasó sus primeros años en el puerto de Santa María, en Cádiz, también en Andalucía. Otros medios lo cuentan al revés. No hemos pasado de su nacimiento y ya encontramos datos dispares.
tal vez no sean importantes para lo macabro que parece que fue todo lo que envolvió la vida de Manuel, pero quiero que os hagáis una idea de lo complicado que es determinar una única historia de lo que fue su vida. En un documental emitido por Televisión Española, la ficha policial de Manuel indica lo siguiente: nacido en Sevilla, provincia de Sevilla, y después pone Madrid, dato que aparece tachado para a continuación poner Puerto de Santa María, provincia de Cádiz. Es decir, se indican de seguido 2 localidades o municipios y 2 provincias, si no tenemos en cuenta que además se menciona Madrid en dicha ficha policial. Pero no me voy a adelantar. Lo que sí parece que está claro es que su padre se llamaba José y su madre Josefa, quien falleció a la edad de 24 años al dar a luz a Manuel, quedando su padre al cargo de él y de la que se supone fue su única hermana, Joaquina. Digo supone porque se le han atribuido también más hermanos sin haber podido encontrar el nombre de los mismos. Como hay una fuente que cita el nombre de su hermana, nos vamos a quedar con que Manuel tenía tan solo una hermana, y esta es Joaquina. Siendo ambos muy pequeños, su padre José contrajo nuevas nupcias y decidió dejar a los 2 niños al cargo de unos familiares en Mataró, municipio de la provincia de Barcelona, en Cataluña. Principalmente estaba la abuela, y luego se habla de un tío y de varios familiares que parece se hicieron cargo de ellos a lo largo de sus vidas. Manuel fue al colegio pero nunca aprendió ni a leer ni a escribir. No se le tenía mucha estima en el centro escolar y se habla de que parecía un poco retardado, subnormal, como se aventuraban a decir en la época. Sumémosle que también era disléxico y tartamudo, sobre todo cuando se exaltaba, se estresaba o se ponía nervioso. Pronto descubrió que poseía una fuerza descomunal y hacía frente a todos aquellos que se metían con él. No era de esos a los que el bullying le iba a amedrentar. Aprendió, por tanto, a defenderse solo, y tampoco tenemos claro el trato que recibía en casa, si ese odio que sentía por las mujeres era porque no había tenido la figura materna, si es que recibió malos tratos a lo largo de su infancia y juventud, pero parece que sentía odio por mujeres y por hombres indistintamente, por lo que personalmente no puedo afirmar que los malos tratos, si es que los recibió, fue por parte de una mujer o de un hombre, o por ambos, o incluso ninguno. Harto de una vida llena de carencias a todos los niveles, afectivas, sociales, económicas, decidió buscarse la vida por su cuenta. Era conocido en el mundo de los homosexuales y la prostitución. Se ganaba la vida como chapero, proxeneta o vendiendo su sangre. Según el diario ABC, que ha sacado el dato del antiguo semanario El Caso, especializado en noticias de sucesos hasta el 24 de septiembre de 1997, Manuel llegó a venderla en 1.400 ocasiones. Manuel era conocido por tener una disfunción conocida como aneyaculación o aspermia, que es la ausencia total de secreción de semen en el hombre. Con hombre me refiero a varón. Esto quiere decir que podía estar bastante tiempo manteniendo relaciones sin llegar a eyacular. Las causas que originan este trastorno son múltiples, desde las orgánicas hasta las psicológicas, o una mezcla de ambas, y en el caso de Manuel no lo sabemos. Un rasgo físico de Manuel muy característico era su bigote. No era un bigote de seguido, sino que estaba entrecortado justo por encima del arco de Cupido. Era un bigote a lo Cantinflas, uno de los actores más conocidos del cine mexicano y por el que Manuel sentía verdadera devoción. Con 18 años, ya en 1961, ingresó en la Legión, que es una fuerza militar de élite de las más conocidas en España. Allí, Manuel empezó a tontear con la marihuana, también conocida como grifa, o así al menos lo mencionan casi todas las fuentes que hablan de este personaje. Fue metido en un programa de desintoxicación y a su vez comenzó a sufrir de ataques epilépticos que nunca quedaron claros si eran fingidos o reales. No estuvo demasiado tiempo en la Legión y tampoco está confirmado el por qué Manuel abandonó el cuerpo militar, si fue porque amablemente le invitaron a marcharse, por su condición de salud o por su adicción, o si él mismo decidió marcharse para comenzar una nueva vida como vagabundo por diversas provincias de España, así como por el extranjero. Países como Italia, Francia, Rusia, que en realidad tampoco es que fuera un vagabundo como tal, ya que se ganaba la vida a su manera. Sí que estuvo detenido en alguna que otra ocasión aplicándosele la ley de vagos y maleantes aprobada por las Cortes de la Segunda República el 4 de agosto de 1933 y publicada al día siguiente en la Gaceta de Madrid número 217, Gaceta que luego sería reemplazada
por lo que hoy conocemos como el Boletín Oficial del Estado. Esta ley, que fue derogada en 1970, incluía medidas preventivas y permitía a las autoridades detener, recluir y sancionar, e incluso obligar a declarar un domicilio a todas aquellas personas consideradas como peligrosas. Para cuando esta ley aplica a Manuel, ya se había modificado el 15 de julio de 1954 para incluir la represión de las personas homosexuales por el dictador español Francisco Franco. De aquí podemos asumir que si Delgado Villegas se dedicaba a la prostitución, tal vez sus detenciones tuvieron más que ver con este hecho que con el que realmente fuera un vagabundo como tal. Además, sí hay constancia de que Manuel rentó una habitación en un hostal de Mataró al menos el tiempo que estuvo en esta ciudad. Un dato bastante relevante en esta historia y que se menciona una y otra vez es que Manuel, durante el tiempo que permaneció en la Legión, aprendió la técnica del tragantón, un movimiento de karate que consiste en propinar un golpe con el canto de la mano en el cuello de su oponente, lo que hacía oprimir la glotis y causar la muerte por asfixia. Ya os digo que si buscáis información sobre este personaje, una de las cosas que se repiten una y otra vez es precisamente esta técnica que aprendió en el tiempo que estuvo en la Legión. Viajar nunca es que haya sido barato especialmente. También hay que tener en cuenta el tipo de turismo que se quiera practicar, pero Manuel viajaba y era un hombre que se movía. ¿Con qué dinero? Pues tampoco lo sabemos. Tal vez con las 600 pesetas, unos 138 euros de hoy en día, que aseguran se ganaba vendiendo su sangre o quizás vendiendo su cuerpo en cada uno de los lugares que visitaba o con los trabajos que iba encontrando cuando se quedaba sin recursos. En su ficha policial, la profesión de Manuel es albañil, aunque según el documental de Televisión Española, también trabajó de pastelero y chatarrero. Y así llegamos al 21 de noviembre de 1964, 21 de enero del mismo año en otras fuentes. Adolfo Folch Muntaner. Delgado Villegas tiene 21 años o casi 21 si entendemos que nació en enero o en diciembre de 1943. Se encuentra en la playa de Garraf en Barcelona, situada en la antigua avenida del Llorac, ahora carrer del Mirador del Port, donde se encontraban y se encuentran todavía las famosas casetas o casitas de pescadores. Construidas en 1923, servían para que los pescadores guardaran sus utensilios, para que algunas familias se protegieran del sol o para que algunos empleados de la vía férrea que se construyó en la zona descansaran. Allí se encontró con Adolfo Folch Muntaner, un cocinero de 49 años que había acudido a la zona en busca de 2 baldes de arena con los que poder limpiar la grasa de las cacerolas que había utilizado, aunque otros medios aseguran que el hombre, cocinero, estaba descansando medio adormilado y otros que era un turista que estaba durmiendo tras haber ingerido algo de alcohol. Como veis, no hay consenso sobre lo que hacía este hombre allí. Sin pensárselo mucho, y por detrás, Manuel le golpeó en la cabeza con una piedra. Adolfo Folch murió en el acto y no se enteró. Eso es lo que parece que recogió su autopsia, practicada semanas después de su muerte, ya que su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después. Tampoco se identificaría a su asesino hasta mucho tiempo después. Delgado Villegas le robó algo de dinero, poco, y un reloj de níquel por el que sacó otro poquito de dinero, apenas unas cuantas pesetas. Le quitó también el DNI y una foto de una mujer y una niña que parecían ser su mujer y su hija. Ya os digo que pasarían años hasta que el culpable de la muerte de Adolfo fuera identificado. Margaret Helene Boudry. Verano de 1967, con Ibiza como telón de fondo. Se produce la segunda de las muertes oficiales de Manuel. Y sobre este crimen, también, como no, tenemos discrepancias sobre cómo ocurrieron los hechos. Ya os digo que este caso es un puzzle que no hay por dónde coger. Vamos por parte para no perdernos. Un diario de la época narró que la noche del 19 de junio de 1967, una turista francesa, Margaret Helene Boudry, de 21 años, 23 según otras fuentes, que había llegado a la isla el 26 de mayo junto a un amigo norteamericano llamado Jules Morton, de 30 años, casado y estudiante de medicina, se colaron en una masía abandonada en la finca Camp Planas,
a 5 kilómetros de Ibiza por la carretera de San José, tras celebrar el cumpleaños de ella en un local de la zona. Ambos habían consumido LSD y decidieron pasar la noche en la finca mientras él tocaba la guitarra y los dos se divertían. Otro diario contó que la casa no estaba abandonada. De hecho, dicen que tenía una dueña que vivía en ella, pero casualmente la habitación donde se coló la pareja estaba vacía ese día, ya que la inquilina que la rentaba se encontraba en Barcelona. Otros medios relataron que con quien en realidad accedió a la masía fue con Manuel, que la conoció en un local y tras hacerse amigos de la noche, juntos se desplazaron hasta esta vivienda. No sé si esta última versión tiene mucho sentido por lo que vendrá después, y es que en lo que la mayoría de medios sí coinciden es que el 20 de junio, a la mañana siguiente de acceder a la masía, el amigo de la joven fue visto abandonando la casa. Así que teniendo en cuenta este dato, lo más probable en este caso es que Manuel no fuera solo con Margaret, sino que también fuera con Jules. Sea como fuere, ese mismo día la policía fue avisada de que en el interior de la masía yacía el cuerpo sin vida de una joven y que un chico había sido visto abandonando la casa a primera hora. Y por lo que parece, este amigo neoyorquino de la chica se dejó la puerta abierta y Manuel, al haber visto a la pareja en la vivienda y percatarse de que él se marchaba, entró justo detrás. Como podéis ver, esto todo es un poco surrealista. No hay información consistente y los propios medios de comunicación se contradicen unos a otros. Lo que parece que está claro es que el amigo norteamericano sí dejó la casa, por lo que la teoría de que la joven francesa y el andaluz fueron solos a la casa no se sostiene. Unos aseguran que porque este amigo quiso mantener relaciones con ella y la chica se opuso, y otros que porque al vivir en la masía, la propietaria de la misma, al escuchar un ruido dentro de la vivienda, haría algún tipo de ruido y el chico salió por patas para que no le pillaran dentro de la casa. Pero si fue así, ¿por qué no despertó a su amiga y se fueron los dos juntos? Recordad que aquí nadie ha visto ni sabe nada de Manuel, quien parece que intentó mantener relaciones con Margaret y que al oponerse esta le propinó un fuerte golpe en la cara o el ojo, no queda muy claro, la asfixió y le clavó una navaja. Una pequeña navaja, como relataría Manuel tiempo después, en la espalda. Una vez muerta, abusó de ella, le robó 8.000 pesetas, unos 50 euros, dinero en francos que llevaba esta chica encima, algunas joyas y con las mismas se marchó. Cuentan que Jules Morton, tras salir de esta vivienda al ratito, o incluso otros medios dicen que nada más llegar a donde residía, se dio cuenta de que se había dejado el pasaporte en la masía, por lo que decidió volver, encontrándose a Margaret muerta. Los agentes encontraron a Margaret tirada boca abajo, desnuda, sin vida y con un arma blanca en la espalda. Hay una foto del cuerpo de la chica tirado boca abajo, desnuda y con unas marcas en la espalda. Es un poco fuerte, pero es tal cual la escena. Otra cosa que no me encaja mucho de este caso es si él se encontró a la chica muerta y llamó a la policía, ¿por qué la policía, según algunos medios, tardó unos días en detener a este amigo norteamericano? Lo que sí se sabe es que la policía, que ya había sido alertada de que un norteamericano había sido visto abandonando la casa, fue detenido, juzgado y condenado a prisión preventiva por el asesinato de Margaret Hélène Baudry. Entonces, ¿estaba la casa vacía o no? Porque si un medio aseguró que la propietaria escuchó ruidos, ¿no escuchó la guitarra si ambos estaban de fiesta? ¿No escuchó a la joven francesa gritar cuando la atacaron? ¿Pudo Manuel practicarle la maniobra de karate aprendida en la Legión y una vez la chica desfalleció, clavarle una navaja y por eso no gritó? Yo tengo más dudas que respuestas, si os soy sincera. Pero esperaos que para retorcerlo todo un poco más, en 1968 no se pudo determinar que la causa de la muerte hubiera sido a consecuencia de una puñalada y sí que Margaret había muerto por asfixia tras la ingesta de drogas y alcohol. Jules, por tanto, quedó descartado como sospechoso de la muerte de Margaret y fue puesto en libertad. Os prometo que cuanto más he indagado, más loca me he vuelto y en este punto yo ya no sé qué pensar. Pero voy a seguir y al final del episodio intentaré recopilar todas las dudas que me provoca este caso. De momento, quedaos con que una chica de 21 años,
o tal vez 23, apareció muerta en una masía en Ibiza y que su amigo había sido condenado a prisión por su implicación en los hechos. Venancio Hernández Carrasco. Vamos al 20 de julio de 1968. Venancio Hernández Carrasco aparece muerto en el río Tajuña, a la altura de Chinchón, localidad situada al sureste de la Comunidad de Madrid, de donde era originario este hombre. Según se cuenta en el documental Arropiero, el vagabundo de la muerte, del canal de televisión autonómico 33, Venancio se encontraba lavándose los pies en el río cuando se encontró con Manuel. Delgado Villegas le pidió comida, a lo que Venancio le contestó que era muy joven para pedir y que se pusiera a trabajar. Ofuscado por la respuesta del chichonense, Manuel le golpeó tirándole al río. Intentando Venancio salir del agua, Manuel le sujetó la cabeza hasta que este hombre dejó de respirar. Poco se sabe de Venancio y realmente es una pena, porque parece que las víctimas han pasado a un segundo plano y quien realmente ha cobrado todo el protagonismo ha sido Manuel. Los hechos de lo que ocurrió en el río Tajuña lo cuenta uno de los agentes que años después visitaría con Manuel los lugares donde él mismo confesaría haber terminado con la vida de las víctimas que había ido dejando a su paso por las innumerables ciudades que visitó el arropiero. En un principio, todo el mundo pensó que había sido un accidente y que el hombre, agricultor de profesión, había muerto al caer al río y se había ahogado. Volveremos al caso de Venancio más adelante. Por ahora seguimos. Ramón Estrada Saladich. El 5 de abril de 1969, Ramón Estrada Saladich, 71 años, empresario y propietario de Muebles Nomar y a su vez hermano de Félix Estrada Saladich, dueño de la cadena Muebles La Fábrica, bastante importante en la época, fue encontrado agonizando en el local que tenía en la actual Diagonal. Ramón falleció poco tiempo después. La causa de su muerte fueron los innumerables golpes que recibió en todo su cuerpo. Había sido golpeado y arrojado por las escaleras del local. Nada se sabía de quién había podido hacerle esto al empresario, tal vez víctima de un robo o de un intento de robo. La familia decidió emprender una investigación para esclarecer los hechos, pero pronto se echó atrás tras los hallazgos encontrados durante su autopsia. Ramón había sido golpeado con un objeto contundente y en su recto se encontró una especie de vendaje. Parece que esto fue el punto de inflexión por el que la familia decidió dejarlo estar y no investigar más allá. Su muerte se decretó como un accidente, pero lo ocurrido el 5 de abril en el local de Ramón iba mucho más allá. El hombre conocía a Manuel Delgado Villegas, con quien se dice mantenía relaciones esporádicas a cambio de dinero. Ese día, ambos hombres se habían visto en el local. El empresario le pidió a Manuel que le introdujera un dedo en su recto. Manuel lo hizo, pero llevaba una especie de vendaje o tirita que quedó dentro del cuerpo del hombre. Esto enfureció al empresario catalán, quien supuestamente se negó a pagarle lo acordado a Manuel, y como Manuel no se sabía controlar, se puso violento. Rompió una silla, quitándole las patas, y comenzó a golpear a Ramón. Le propinó una fuerte paliza y le tiró por las escaleras, dejándole muy malherido para fallecer poco tiempo después. Todo lo ocurrido ese día en el establecimiento fue relatado por Manuel Delgado Villegas tiempo después. Para este momento no tenían toda esta información. Para la familia del empresario sería un shock no solo descubrir que Ramón había sido brutalmente asesinado, sino que además era homosexual. Cosas de la época, o al menos es así como lo han contado los medios que han cubierto el caso del arropiero. No es de extrañar debido a la mala prensa que tenían los homosexuales en la época, pero tampoco sabemos si eso fue determinante para la familia. Lo más curioso de este caso es que el vendaje encontrado en el cuerpo de Ramón nunca fue analizado. La prueba del ADN aún no era un método empleado en España en aquellos años, pero sí lo era la de las huellas dactilares o simplemente, analizar el grupo sanguíneo que había en esta prueba. Ninguna se utilizó. Quiero pensar que porque la familia dejó pasar un tupido velo sobre este caso, que no sé si eso es posible, ya que las investigaciones siguen sus propios cauces. Aunque conociendo la relevancia de esta familia en la sociedad de la época, tampoco me extrañaría.
En el documental El vagabundo de la muerte cuentan que la noticia que se publicó en los medios se dijo que el empresario había fallecido a consecuencia de las lesiones provocadas al caerse por las escaleras y no por una agresión como en un principio se había pensado. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones. El resumen es que para abril de 1969 Ramón se convertiría en la cuarta víctima oficial del arropiero. Anastasia Burrella Moreno. Algo menos de 8 meses después de este terrible crimen, el 23 de noviembre de 1969, es encontrado el cuerpo sin vida de Anastasia Burrella Moreno, de 71 años, aunque otros dicen que 68, cerca del túnel de Riera Sirena, en Mataró. Lo encontraron unos chavales que andaban por la zona. Llevaba 4 días allí. La mujer, cocinera de profesión, pesaba 40 kilos y medía 1,40 de estatura, tal y como recogen algunas fuentes. Y salía de trabajar en un bar y tuvo la mala suerte de encontrarse con Manuel, quien le propuso tener relaciones sexuales. Ese día se había levantado contento y con ganas de marcha, y Anastasia fue la elegida. Y tal vez porque fue con la única que se cruzó, pero no lo sabemos. La mujer, obviamente, le dijo que no y además le amenazó con llamar a la policía, lo que enfureció a nuestro protagonista, quien comenzó a golpearle en la cabeza con un ladrillo. Después arrojó su cuerpo por un puente. Se asomó para percatarse de que el cuerpo de la mujer era visible desde donde él se encontraba, por lo que optó por bajar para esconderlo mejor. Una vez ante el cadáver de Anastasia, y aún sin haber mantenido las relaciones sexuales que tanto deseaba ese día, se excitó. Abusó del cuerpo sin vida de la mujer, pero no lo hizo solo ese día, sino que estuvo acudiendo a este punto varios días seguidos para seguir practicando necrofilia. Durante 3 o 4 días hizo lo que quiso con ella, hasta que, como os comentaba, unos chicos hallaron su cuerpo y lo denunciaron a la policía. No me ha quedado claro cuál fue la causa determinada de su muerte en este caso. Si los golpes en la cabeza fueron atribuidos a la caída, si estos fueron pre-mortem, post-mortem, no he encontrado mucho más. Si algunos sabéis, ya sabéis, nos lo comentáis. Me produce mucha pena no haber encontrado más datos de esta quinta víctima del arropiero. Es como si la mayoría de ellas apenas hubieran existido para la historia. Pero la historia siempre lleva el nombre de Manuel Delgado Villegas en mayúsculas. Francisco Marín Ramírez. Manuel se trasladó de Cataluña al sur de España en 1970. Se mudó al puerto de Santa María para ayudar a su padre a vender arropes, una especie de dulce de la época, y allí desaparece Francisco Marín Ramírez, de 24 años. Su cuerpo fue encontrado semanas después ahogado en la bahía de Cádiz. La policía comenzó a investigar las causas de su muerte y en un principio se determinó que había sido por ahogamiento. El médico de guardia, un oficial de marina, fue el encargado de realizarle la autopsia al cuerpo de Francisco. Y como nada podía ser sencillo en el caso de hoy, este médico no estaba especializado en medicina legal, por lo que accedió a que un médico forense le realizara una segunda autopsia a Francisco Marín. Pero esto fue una vez enterrado, así que el cuerpo de Francisco tuvo que ser exhumado. El doctor Luis Frontela, conocido también por el caso de las niñas de Alcácer, realizó una segunda autopsia al cuerpo del hombre y tras exhumar sus restos pudo observar un golpe muy característico en la garganta del hombre. El doctor informó a la policía de que las causas de la muerte no habían sido por ahogamiento, sino que a este hombre le habían asesinado y muy seguramente por parte de alguien que ya había matado en el pasado y muy posiblemente lo hiciera en el futuro. Este fue el primero de los casos que puso la pista sobre el arropiero. ¿Y por qué? Pues porque Francisco Marín era conocido de Manuel. El 3 de diciembre de 1970, testigos aseguraron haber visto juntos a los dos hombres en moto. Delgado Villegas era la última persona que había sido vista con Francisco, pero esto no sería relevante hasta después de ser encontrada la última víctima documentada del arropiero. Y luego enlazaremos los dos casos. Antonia Rodríguez Relinque. La séptima y última víctima oficial
del arropiero es Antonia Rodríguez Relinque, Antoñita, de 38 años, quien desapareció en el puerto de Santa María, al igual que Francisco, en 1971, muy poquito después de que lo hiciera el otro chico. El lunes 18 de enero, su familia presentó una denuncia por desaparición. Había salido de casa muy arreglada para verse con el que era su novio, que no era otro que Manuel Delgado Villegas, y ya no se la había vuelto a ver. Era la segunda persona que desaparecía en el puerto y a quien habían visto por última vez con Manuel. Lo que se cuenta de Antoñita no sabemos si es verdad o es fruto del teléfono escacharrado y de las habituales malas lenguas a las que les encanta hablar mal de todos los demás, básicamente. Se dice de ella que tenía un afán desmesurado por los hombres, como si eso fuera algo malo, y que por un trago se iba con cualquiera. También que tenía una minusvalía psíquica no apreciable a simple vista. Los que la conocían le pedían que dejara a Manuel, que ese hombre con el que andaba no era trigo limpio, que la maltrataba, que no era bueno con ella, pero Antoñita no escuchaba. Cuentan que se la llevaron a San Fernando, a casa de un familiar, para mantenerla alejada de este hombre, pero Manuel se había desplazado hasta allí para buscarla. Por tanto, el día que Antonia no regresó a casa, la familia sabía que él había tenido algo que ver con su desaparición. La policía localizó a Manuel y le llevaron a una comisaría para interrogarle. Él aseguró que la última vez que había visto a su novia había sido el domingo por la noche, pasar en una moto con un hombre que él desconocía por delante del bar donde él se encontraba tomando algo. Manuel dio varios datos contradictorios. No era claro y conciso en su relato de los hechos, lo que hizo que los agentes Salvador Ortega y Manuel Alcalá, encargados del caso, dudaran de él. Este caso no iba a ser menos y también tiene algunas incongruencias, al menos en las fechas. En algunos medios citan que Antonia desapareció en noviembre de 1970, otros que lo hizo el 14 de enero. Parece que la denuncia por parte de la familia de la chica se interpuso el 18 de enero, que en este punto tampoco sabemos si es correcto o no, aunque si cogemos como fiable el dato de noviembre, es bastante extraño que la familia denunciara casi 3 meses después. Por lo tanto, el 14 de enero ya es más viable si entendemos que fuera habitual que Antonia pasara varios días fuera de casa. No es posible que hechos que no han ocurrido hace tantísimo tiempo sean incorrectos. Y me estoy refiriendo al caso del arropiero. Es que esto ocurrió en los 60, 70. Es decir, que esto no es un caso de 1800. A mí personalmente, cuando los datos son tan inconclusos, incorrectos y hay tanta morralla, por llamarlo de alguna manera, de por medio, me hace, cuanto menos, dudar de que todo sea tal y como se quiere contar. Pero claro, contado de tantas maneras, ¿cuál es la correcta? Aquí cada uno cita una fecha o cuenta su propia historia. Como tampoco tenemos sumario, la cosa se complica. Y tal vez las fechas no sean importantes, pero me hace pensar que si esta información, que sería lo más básico en un caso de tal envergadura, no es correcta, tal vez, y solo tal vez, el resto de la historia tampoco lo sea. Con esto no quiero decir que Manuel no haya sido el culpable de una serie de asesinatos que han pasado a la historia, sino que lo mismo, no todo es como se cuenta. Tantas versiones, tantos datos que faltan, la poca precisión y la repetición de la misma historia por unos o por otros me llevan a cuanto menos poner en duda ciertas afirmaciones. Recordemos que tampoco hay ninguna evidencia científica o ninguna prueba concluyente de que Manuel Delgado Villegas cometiera estos crímenes, salvo su propia confesión y la coincidencia de sus relatos con los hechos ocurridos. Pero incluso aquí hay discrepancias. Pero vamos a continuar. Manuel no era el ciudadano perfecto y había registros de detenciones previas, y aquí os recuerdo la ley de vagos y maleantes, pero no había nada consistente, ningún cargo grave. Viéndose acorralado por los agentes, el arropiero contó su propia versión de los hechos. Manuel se vio con su novia a primeros de enero de 1971 y juntos fueron en moto hasta un paraje tranquilo conocido como el Campo de Galvecito para mantener relaciones íntimas. Antoñita le había pedido a Manuel que le hiciera algo muy concreto, algo que a él no le gustó. Tened en cuenta que todo esto es según Manuel, o más bien lo que cuentan las fuerzas de seguridad del Estado, porque como tampoco hay sumario,
tampoco tenemos la certeza de que esto lo confesara Manuel. Él se enfureció hasta el punto de que con las propias medias de la chica, Leotardo, según otros, la asfixió. Dejó su cuerpo tirado entre unos matorrales. Damos por bueno, por tanto, el 14 de enero, porque Manuel, durante varios días seguidos, estuvo practicando la necrofilia y abusando de su cuerpo. Según él, mucho mejor que viva, porque así no hablaba. Y es por tanto que el lunes 18 de enero su familia presenta una denuncia por desaparición. Después de dejar su cuerpo sin vida tirado allí, Manuel se acercó hasta los cines del puerto. Cogió una entrada del suelo para tener una coartada en caso de que alguien quisiera vincularle con el crimen. Dato curioso, porque es en este último caso, el de Antonia, donde Manuel busca una coartada. No lo había hecho en los anteriores, o al menos que sepamos. Manuel no tenía ni modus operandi ni un objetivo en concreto para terminar con sus víctimas. Iba matando al tuntún y según le iban haciendo, o al menos eso es lo que se cuenta. A mí también se me hace raro, pero no lo descarto. El cuerpo de Antonia fue encontrado por la policía y a pesar de que Manuel tenía su entrada de cine, no supo dar ningún dato sobre la película que vio ese día y por lo tanto, a punto de cumplir los 28 años, o si tenemos en cuenta que nació el 3 de diciembre del 43, con 27 años recién cumplidos, Manuel Delgado Villegas fue arrestado como el culpable de la muerte de Antonia Rodríguez Relinque, y no solo de Antonia, sino también por el de su amigo Francisco Marín. En cuanto a este último, aún no os he contado qué es lo que parece que llevó a Manuel a terminar con la vida del chico. El 3 de diciembre de 1970, el joven de 24 años se encontraba con Manuel realizando un trayecto en moto y a mitad del camino, el joven le hizo varias caricias a Manuel, quien muy enfadado paró la moto y le practicó el golpe del legionario, que no acabó con él. Sintiendo la falta de aire, Francisco le pidió a Manuel que le acercara hasta un río cercano para poder recuperar el aliento y allí se masturbó. Parece ser que Manuel volvió a agredir al joven y le tiró al fango. Unos no cuentan que se masturbó, sino que se volvió otra vez a declarar o a insinuar. Pero vamos, si estás medio muerto y no puedes respirar, ni te masturbas, ni te insinúas a nadie. El cuerpo de Francisco fue encontrado a 12 kilómetros de donde habían ocurrido los hechos y según el doctor Frontela, la masturbación no pudo llevarse a cabo en el estado de medio asfixia en el que se encontraba Francisco, que es lo que os decía yo ahora mismo, y que de haber ocurrido dicha masturbación habría ocurrido previamente. Por lo tanto, tal vez la historia de que se le insinuó no es del todo exacta y fue de otra manera. No se había insinuado, sino que estaban manteniendo algún tipo de relaciones. Ya os digo que esto todo es muy de suponer. Manuel Delgado Villegas se vino arriba y empezó a relatar diversos crímenes cometidos por él mismo, no solo en España, sino también en Francia y en Italia. La noticia de que había un asesino en serie en el puerto de Santa María corrió como la pólvora. A Manuel se le adjudicó el mote del estrangulador del puerto, por lo que ya sabemos que le hizo a Francisco y Antonia. He leído en alguna parte que algún político de la época de la zona, no sé si era el alcalde, no contento con la imagen que se estaba dando del puerto, se negó a que ese mote fuera utilizado y por lo tanto surgió el sobrenombre del arropiero, por su profesión de vendedor ambulante de dicho dulce, profesión que había heredado de su padre José. La policía decidió hacer un periplo por diversas zonas de España, junto a Manuel, buscando esclarecer los casos de los que este mismo se acusaba. Pasaron mucho tiempo juntos viajando, paraban en sitios a comer, le compraban ropa, algunos sitios habían ido en avión, le hacían fotos. Si veis algunas fotos de Manuel, que está completamente desnudo, haciendo como si fuera un tipo boxeador, pues algunos de los agentes que estaban con él en aquel momento recuerdan que alguien, una vez que le compraron un traje, le dijeron al arropiero que parecía un boxeador y de ahí esas fotografías que le habían hecho, que sale completamente desnudo y yo no entiendo por qué sale desnudo haciendo esas poses, pero bueno, ahí están las fotografías y las podéis encontrar en internet. Todo este tiempo que Manuel pasó con los agentes hizo que todos ellos mantuvieran un vínculo algo más cercano. Y es que realmente estuvieron bastante tiempo recorriendo toda España intentando descubrir y
sacar en claro el tema de las muertes que iba contando Manuel, que ya os digo que contó muchas más de las que luego se le habían adjudicado. No vamos a repasar todos los lugares que visitaron ni todas las historias que contó Manuel, porque fueron muchas y al final los casos se redujeron a 7 y si no este podcast es que se haría interminable, pero sí vamos a contar algunos de los detalles que relató Manuel de cada uno de ellos. Del primero, ocurrido en la playa de Garraf, confesó que lo había hecho porque el hombre le había dado pena, no porque le quisiera robar dinero y un reloj. El cocinero de 49 años había sido una víctima de sus propias circunstancias, según Manuel. Viéndole allí, con cara de que nadie le quería, decidió hacerle un favor y quitarle de en medio. Por lo tanto, el motivo en este caso había sido porque le había dado pena o, por hacer una buena acción. Acerca del caso de Margaret, ocurrido en Ibiza, Manuel recordó que el colchón donde apareció el cuerpo de la joven no era el mismo de aquella noche de junio de 1967. Él había contado que había matado a una chica en una isla. Claro, la policía iba un poco tirando de las historias que él iba contando y realmente se iban verificando que en ese sitio, por la época más o menos que contaba Manuel, realmente había ocurrido algún tipo de crimen y por eso se le adjudicaron estos 7, porque quién si no iba a tener tantos datos de muertos random que iban apareciendo por España. Él, la historia que contó es que pasó la noche en un club del puerto donde no era extraño que la gente consumiera distintos tipos de droga, especialmente LSD. Allí conoció a Margaret y a Jules y se trasladaron en taxi hasta la masía, donde se colaron dentro de la vivienda. Jules, viendo que podría pasar algo entre ellos, se marchó. Manuel se quedó solo con Margaret y es entonces cuando decidió violarla. Con miedo de que pudiera denunciarle, acabó con su vida. Con la famosa navaja le realizó varios cortes en la espalda y después se marchó del lugar. Muy poquito tiempo después, Jules volvió a la masía buscando su pasaporte, momento que es observado por una vecina de la zona. Lo demás ya lo conocemos. Jules fue detenido y puesto en libertad un año después. Venancio Ortega Carrasco fue la tercera víctima adjudicada a El Arropiero. Los agentes que viajaban con él contaron que dio ciertos datos sobre el hombre que demostraron que sí que fue él quien acabó con su vida, como el hecho de que tuviera una pierna más delgada que otra, que para mí tampoco tiene mucho que ver, porque si le conocía o le había visto en algún sitio o era amigo de un amigo, pues perfectamente podría tener otro dato. La historia es que como no había ningún tipo de conexión, o parece que no había ningún tipo de conexión entre ambos, era imposible que Manuel supiera esto o incluso que este señor había fallecido. Y aquí es cuando narró los motivos por los que decidió acabar con su vida, que fue por haberle dicho que se pusiera a trabajar. De Chinchón se trasladaron a Barcelona, donde había acabado con la vida del empresario Ramón Estrada Saladich. Manuel relató todo lo que ocurrió dentro de aquel local de la Diagonal y su relación con el hombre. Contó que habían mantenido relaciones en varias ocasiones y ese día habían decidido repetir. Esto ya os lo he contado antes. Ramón no le había querido pagar y eso había provocado que Manuel se enfadara hasta tal punto de golpearle y dejarle allí tirado con la cabeza abierta hasta terminar falleciendo. De Anastasia Borrella Moreno, asesinada en Mataró, contó que era una joven de 19 años, que era una chica como un bomboncito o algo así decía, pero ya sabemos que esta mujer rondaba los 60 o 70 años, depende de la fuente, pero vamos, igual la edad ya aquí nos da un poco igual porque 19 no tenía. Y de 19 a 60 o 70 hay unos cuantos añitos. Y dijo que había acabado con ella porque no había querido mantener relaciones sexuales con él. Todo lo demás, lo de tirar su cuerpo por un puente, abusar de su cuerpo en repetidas ocasiones durante varios días, lo relató él mismo. Como ya os he dicho, no he encontrado información sobre la autopsia que se le practicó a esta mujer en su momento, que no solo se había caído por un puente o tenía golpes en la cabeza y tal, sino que también había sido violada post-mortem. Entonces entiendo que esto había quedado, documentado en algún sitio. Y por lo tanto era bastante difícil que Manuel tuviera conocimiento de este hecho
y por tanto este es uno de los casos que también se vinculan a él y esta es otra de las víctimas del arropiero. Durante el tiempo que estuvo viajando por toda España, le contó a los agentes que había acabado con la vida de hasta 48 personas, pero no se pudieron confirmar. Sí que es verdad que uno de los investigadores intentó confirmar alguna de estas informaciones que había dado Manuel sobre una prostituta que había matado en Francia y había dejado tirada en el Sena. Había bastantes informes sobre mujeres que habían sido asesinadas de esta manera. Entonces tampoco quedó muy claro si esto se le había atribuido a él, si no, no lo pudieron demostrar. También contó que había matado a alguien en Alicante, a otra mujer en un hostal o en una pensión. Bueno, el caso es que contó un montón de casos que no se pudieron nunca verificar ni vincular con este señor. Sobre el sumario y la investigación también hay que hablar. El doctor Luis Frontela buscó el sumario, pero resulta que se había perdido. Apareció tiempo después en el juzgado número 5 de Barcelona, que es donde estaban llevando este caso. Fue ahí cuando comenzó la investigación, que duró 3 años, desde 1975 hasta 1978. Y lo peor es que después la Audiencia Nacional lo volvió a perder. ¿Qué posibilidades hay de que un sumario se pierda? Más cuando es el sumario del mayor asesino en serie, o así le han querido denominar, o así lo era hasta ese momento, y que se pierda 2 veces, pues me parece, no sé, cuentan que había mucho papeleo, es verdad que no había ordenadores como hay ahora, pero no sé, ciertas cosas las guardan mucho tiempo, otras desaparecen, no sé qué pensar. Tampoco quiero hablar mal de la investigación porque no tengo todos los datos, tampoco tengo el sumario, pero vistas las chapuzas que se hacen en algunos casos, pues tampoco voy a poner la mano en el fuego por nadie. A Manuel se le diagnosticó con trisotomía, conocida como el gen de la criminalidad, que es una afección genética que solo afecta a las personas de género masculino. El síndrome 47XYY es una condición que se presenta cuando los varones tienen 2 copias del cromosoma Y en cada una de las células de su cuerpo. Sobre esto hay controversia, ya que se ha dicho que quienes lo padecen son asesinos y violadores. No es que todos los que padezcan esta afección lo sean, sino que algunos de los asesinos y violadores de la historia padecen este síndrome. Fue declarado mentalmente inestable y en 1978 finalmente la Audiencia Nacional archivó su causa y lo internó en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. No fue nunca a la cárcel como tal. Mantuvo contacto con su padre a través de cartas que le escribía un compañero del centro mental, porque ya sabemos que Manuel no sabía escribir, solo sabía hacer su firma y malamente, así que sí que mantuvo contacto con algunos de sus familiares durante el tiempo que estuvo encerrado. Pasaría años en Carabanchel para ingresar posteriormente en el psiquiátrico del municipio de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, para estar cerca de los familiares que le quedaban. El 2 de febrero de 1988, a la edad de 55 años, Manuel Delgado Villegas, cuyo aspecto físico se había deteriorado enormemente en los últimos años, falleció debido a una afección pulmonar. Llegó a fumar 10 cajetillas de tabaco diarias, aunque durante los últimos años de su vida él mismo confesó que había reducido a 2 cajetillas al día. Y esta confesión o esta declaración la podéis encontrar en la única entrevista que Manuel concedió y fue a Televisión Española. Está por ahí el documental sobre su caso y está esta entrevista que personalmente tampoco es que diga mucho. ¿Qué tal comes? ¿Qué tal duermes? ¿Te gusta el cine? ¿Escuchas música? No sé por qué no se le hizo algún tipo de pregunta un poco más a fondo. Sí que se ve que Manuel está bastante drogado o medicado o sedado, como le queráis llamar, y en algún momento hace algún comentario del tipo, no sé, le dice a la entrevistadora, a ver, si tú estás con un hombre y resulta que después de un tiempo te gusta otro más, ¿qué haces? Y la chica le dice, bueno, pues es que si me gusta el que tengo, pues no sé, pero también es una buena pregunta. Y él dice, claro, porque si tú estás con uno y viene otro con la polla más grande, y aquí entonces salta el psiquiatra como un poco a meterse en la conversación.
A ver, a Manuel se le iba un poco la olla, eso ya lo sabemos, no era un tío nada normal, ni al uso, ni un tío básico, era bastante complejo, pero no sé, ya os digo que a mí la entrevista, no sé, no me ha dicho mucho, la verdad. Es un documento que está ahí, lo podéis consultar y es interesante porque no deja de ser la única entrevista que concedió Manuel antes de morir. Y yo con la curiosidad de saber qué había pasado con Jules Morton, el principal sospechoso de la muerte de Margaret en Ibiza, que después fue absuelto, murió el 4 de abril de 2022 en la ciudad de Boise, en Idaho, a los 84 años. Por lo que he podido ver en su obituario, fue un gran amante de la música, no sé si llegó a ejercer la medicina, que estaba estudiando cuando estaba allí con esta chica, e impartió clases de piano. Le gustaba hablar de coches, de vacas, y sus allegados han asegurado que era magnífico relatando historias. Fue padre, no sé cuántos hijos tuvo, ya que no he podido encontrar más información al respecto, pero sí que tenía dudas de qué había sido de este hombre, qué había hecho con su vida, y parece pues que nada, que siguió con su vida pues como hubiéramos hecho cualquiera, y no sabemos hasta qué punto le afectó todo lo ocurrido en Ibiza a finales de los años 60. Y a mí este caso me hace plantearme algunas cuestiones. ¿Por qué le dan tanta relevancia a la técnica aprendida en la Legión si no la utilizó en todos los crímenes que cometió? Al primero le dio con un ladrillo, a la mujer de Mataró con una piedra. No sé por qué se ha querido, no sé, quiero pensar que es que tenían que hacerlo todo un poco más exagerado de lo que era, o no exagerado, sino tal vez destacar algún rasgo de este hombre, como lo del gen este del superhombre, que no conseguía eyacular. O sea, al final se van haciendo historias al margen de lo que realmente es lo que fue este señor, un asesino. Tampoco tenía un patrón de víctimas, no es que siempre buscara mujeres, no tampoco buscaba hombres, no tenía el mismo modus operandi, ni tenía el mismo motivo por el que matara a unos o a otros. Nunca se encontraron restos biológicos de Manuel en los cuerpos de sus víctimas, que si bien sabemos que semen no producía, en el caso del empresario catalán, sí sabemos que quedó un vendaje dentro de su cuerpo y esto lo puso de manifiesto el doctor Frontela. ¿Y por qué es considerado el mayor asesino en serie de España si hay quien le ha superado en número de víctimas? Tal vez es que se le etiquetó así en su momento y después, cuando ya ha habido alguno más, ya no se le ha quitado esa etiqueta y se ha quedado así. Nos gusta mucho crear mitos y crear grandes historias y sin duda la de Manuel Delgado Villegas es una de ellas. Este es uno de esos casos que dan para hablar y mucho. Un caso de bar que me lleva a presentaros a Angux y a Ramón López Cabrera, guionista y dibujante respectivamente del biopic inspirado en la vida del arropiero, quienes precisamente lo han querido plasmar así en su libro Malos Tragos, en lo que vienen siendo charlas de bar. Os dejo con la entrevista. Angus, ¿por qué el arropiero? ¿Qué te hace elegirle a él frente a otros asesinos conocidos que tenemos en este país? Bueno, lo primero, ¿por qué me hace conocerlo a él en lugar de a otros asesinos que tienen en otros países? ¿Vale? Modificando tu pregunta, es porque este es nuestro y es cierto que se habla mucho de lo que sucede en otros sitios, ¿no? Y evidentemente hay asesinos en todos los lados. Pero este me generaba esa cercanía que necesitaba para contar la historia. Y luego el arropiero era porque es que es una personalidad con múltiples preguntas. O sea, es necrófilo, pero es anaspérmico. O sea, quiero decir, y como eso todo en su vida, ¿no? O sea, es como un montón de contradicciones en una sola persona y claro, y luego, sobre todo la pregunta base es cuánta culpa tiene, evidentemente, que se asegura que muchos criminólogos os lo habéis hecho, cuánta culpa tiene una persona de nacer con este problema genético, por ejemplo, que nació él, ¿no? El de el doble I, ¿no? ¿Es? XY, ¿no? Que se supone que era el superhombre o lo que sea, ¿no? Y eso le hacía, por norma, un asesino como más violento, un asesino como con menos escrúpulos a la hora de matar.
Y entonces todas estas condicionantes, todas estas preguntas es por lo que hizo que me interesara por este personaje y no por otro. O sea, creo que tiene muchísimas contradicciones en una sola persona. De hecho, tenía tantas que ni siquiera el gobierno de Franco pudo juzgarle de una manera concreta. Le metieron en un psiquiátrico para el resto de sus días porque no sabían cómo acatar este caso tan sumamente extraño. Entonces, todas estas cosas en mi cabeza empiezan a dar vueltas y empiezo a preguntarme, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que una persona... Intentando hacerme esas preguntas, pues lo que hago es que cojo a 4 personas inventadas y que se las hagan ellos. Así me lo ahorro yo. Bueno, yo en este podcast lo he planteado y de hecho, en el momento que estamos grabando esto, estoy trabajando en el episodio y yo me estoy volviendo un poco loca porque depende de la fuente que mires, son pues una fecha de nacimiento, Sí, un número determinado de hermanos, pues, todavía no queda claro dónde, en qué sitio estudió en la Legión, sí. aprendió una técnica de asesinato o de matar a gente porque a otros les mataba de otra manera, o sea que fue él realmente, mató a 6, a 8, 25, 48, o sea, es que es un poco... Sí. Porque si te dejas fiar por él, él mató a 40 y tantos y no sé qué. Si te fías por los que se encontraron, fueron 8. Si te fías por... Bueno, pues supongo que lo mejor es inventárselo como he hecho yo y ya está. Claro, No, sí, a mí hasta me han surgido dudas de ¿realmente confesó él o cuentan que confesó o le obligaron a...? Yo cuando... fue Salvador, por lo visto, que era el inspector, le engañó para que confesara, según las fuentes. Yo, la fuente más fiable, o por lo menos en la que yo más me he movido, es la del documental de... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. El El vagabundo. vagabundo de la... Sí, el vagabundo de la muerte, pero... Paraguer o algo así es bueno, es la fuente que yo más he cogido, que es un documental en catalán que hay. Eh, Antes, date cuenta que cuando te digo de hace 10 o 12 años no existían los podcasts, no existían... había mucha menos documentación de la que hay ahora de este personaje, porque además, no sé, nadie le vio como mucho la sensación que tenemos ahora de que es un tío muy raro, de que sí se puede estudiar sobre él, de que sí se puede analizar, pues a lo mejor antes se le vieron menos. Y sin embargo, en este documental sí se hizo bastante una labor de investigación y yo es un poquito la que más he seguido. Pero vamos, es lo que tú dices, te vuelves loco. No, te lo puede decir Román, hasta poco antes de empezar el libro no sabíamos ni cómo se llamaban los padres. O sea, era una cosa, ¿sabes? Sí, sí, eso es un poco locura, la verdad. O sea, no hay, yo tampoco he encontrado una fuente que te mencione todo y de hecho este podcast va un poco más centrado en ordenar cronológicamente los hechos, contar un poco todas las fuentes que hay, todas las incongruencias que hay para que la gente tenga un poco de información consolidada en un único sitio y, bueno, un poco orientar. Tú, Román, cuando te llega esta propuesta, ¿conocías la historia de Larropiero? ¿Sabías quién era? Eh, me- es que, es que ahora mismo estoy intentando no inventarme la respuesta, porque te diría que sí que me sonaba el personaje, pero ha pasado tanto tiempo desde que empezamos que yo ya no recuerdo en qué punto estaba cuando me llegó esto. Vamos a suponer que sí que me sonaba el personaje del ropiero, pero que no tenía ni idea de quién era ni de lo que había hecho. Eh, yo la verdad que yo no me meto por el arropiero, ni me meto por el true crime en este caso, me meto porque Angus me lo vende bien, porque yo soy un dibujante que en general, aunque soy muy vago, también es verdad que me gustan los retos o según qué retos que crea que pueda asumir. Y, y este suponía uno de ellos, que era contar toda esta historia de simplemente 5 personajes en un bar durante todo el cómic, sentados, bueno, de pie, hablando, y, y sobre todo con ese aire como me lo vendió Angus por teléfono de obra de teatro, de obra de teatro de un solo escenario
y ya está, y apáñatelas y mueve la cámara o déjala quieta o tú verás lo que haces, pero esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y prácticamente no vamos a salir de aquí. Y bueno, a mí ese tipo de retos de sujétame el cubata me activan mucho, me activan mucho. Y, y bueno, la verdad es que fue por lo que me quedé, digamos, fue lo que más me llamó la atención, aparte de que los diálogos yo creo que están muy bien, las cosas que se discuten, yo creo que joder, que es algo chulo dentro del cómic y sobre todo el que, a ver, siendo sinceros, Angus podía haber ido a lo fácil y si a mí me hubieran encargado un cómic sobre el arropiero, aunque no hubiera tenido ni idea del arropiero, pues habría empezado a documentarme, habría empezado de cero y seguramente habría hecho pues una cosa totalmente más convencional, mucho más sencilla en ese sentido, como podía haber hecho Angus, que era simplemente ponerte a desglosar, si no la vida, al menos pues los crímenes del arropiero, o a partir de que comete los crímenes, o a partir de que lo detienen, o a partir de que lo que sea, ¿no? Había muchas formas de abordar este cómic y esta es la más inusual que podía haber, porque prácticamente no se habla del arropiero, se habla muy poco, los protagonistas son otros y incluso ese desglose que se va haciendo de vez en cuando de las pistas que se van recogiendo, que si de las noticias que les van llegando del periódico, de que si lo han llevado en avión a no sé dónde para que diga cómo mató a no sé quién y tal, ni siquiera es un recuento de todo lo que hizo, ni una cosa así más pormenorizada, ¿no? Son anotaciones vagas que nada, simplemente dejan claro que el arropiero es una sombra que sobrevuela el pueblo y sobrevuela las conversaciones de bar y las conversaciones cotidianas. Y yo creo que eso es muy interesante, que eso es algo que hay que también ser valiente para hacerlo, porque es fácil. Yo se lo he dicho a Angus durante el proceso muchas veces. Digo, que sepas que, bueno, va a haber gente que se nos va a tirar encima, va a haber gente que va a decir, es que esto no va del arropiero, es que esto no sé qué, es que yo pensaba que esto iba a ser un cómic sobre los crímenes de tal. Mm, y ante eso hay que estar preparado, al menos asumir que esas críticas van a venir. Y que habrá mucha gente que no entienda lo que hemos hecho. Pero precisamente eso es este punto de vista de Angus, esta forma de tratarlo, es lo que a mí me metió en el barco, me subió al barco. No, y está muy bien planteado porque al final no deja de ser pues lo que hacemos un poco todos, ¿no? Igual en un especial que sacamos sobre las niñas de Alcácer es un poco conversación de colegas en el bar, de tú qué opinas, con los 4 datos que se tienen, ¿no? Y como no está nada consolidado, pues ¿qué contarían 4 colegas en un bar, ¿no? Tomándose algo sobre X persona. Yo, Angus, quería saber, ya hemos dicho que primero que no está basado, sino inspirado en la vida del arropiero, que deja como más margen de interpretación y que trata sobre unos colegas que están hablando de cierto tema. Pero aparte de esto, si le queremos vender esto a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿qué se pueden esperar? ¿Qué pueden encontrar en Malos Tragos? Todos aquellos amantes del True Crime que quieran, no sé, meterse en esta historia un poco o salirse de lo normal, por decirlo así. Tú cuéntame y vende. Básicamente es cierto que no es un biopic al uso de la figura del personaje, ¿no? Del arropiero. Tampoco pretendía en ningún momento hacer eso. A mí los biopics no me terminan de gustar, no me terminan de llamar la atención. Me gusta novelarlos, por decirlo de alguna manera, me gusta inventarme cosas alrededor de un hecho histórico, ¿vale? Sí, siendo lo más fiel que puedas a ese hecho, pero dejándote libertad absoluta para moverte por ahí. A mí me interesaba más contar la actitud de los
de sus paisanos, en este caso, de cómo podían haber entendido, cómo podían sufrir que el mayor asesino, el que se denominó el mayor asesino de la historia, el mayor asesino en serie de la historia de España, hubiera crecido bajo sus tejados, ¿no? O sea, hubieran compartido con ellos, pues, no sé, un refresco en alguna ocasión, ir a clase con ellos, y sobre todo eso que se ha perdido en parte y es la culpa de cooperativa, por decirlo de alguna manera. O sea, que tú tengas de alguna manera culpa por lo que hagan otros que están en tu mismo barco, en este caso, ¿no? O sea, como vergüenza, culpa, todo ese sentimiento era lo que yo quería, por lo menos a mí es lo que me movía para enfrentarme a esta obra, cómo esas personas de ese pueblo podían haber llegado a albergar una culpa que en realidad, por unos hechos que en realidad no los han hecho ellos, sino que lo ha cometido un pariente suyo, uno de su pueblo, o un amigo en algunos momentos. Y luego, es cierto que no es un biopic, pero sí es cierto que el arropiero sirve como hilo conductor. O sea, es cierto que no estamos hablando de la vida del arropiero como tal, pero sí que el arropiero es el que maneja la vida de los otros 4 o 5 integrantes de la historia. Y eso también, pues, me gustaba porque es cómo entendemos nosotros las noticias que nos llegan sobre un asesino, sobre un asesinato y sobre todo cómo las entendían en 1970, que apenas había 4 sitios donde te podías informar y esos 4 sitios te podían enseguida colocar la etiqueta de este pueblo es el pueblo del asesino o todas esas cuestiones sí eran lo que me interesaba y lo que creo que es posiblemente interesante para los lectores del TVO. Luego, yo he visto que el cómic tiene, bueno, su parte digamos, capítulos, su epílogo, y luego tiene una sección que es la duda patológica. ¿Y qué has querido plasmar aquí? Porque hay varias, ¿no? Hay la 1, la 2, o sea, ¿qué es lo que pretendes con esto? Para que lo sepan. Pues todas las dudas que nos generó tanto a Román como a mí, quizá a mí más, porque yo soy más inseguro en ese sentido. Entonces, todas las dudas que nos generó hacer el TVO y cómo iba a ser recibido, qué se podía pensar de él, por qué hemos hecho una cosa en lugar de otra. Y al final son dudas, incluso se podría decir, hay gente que dice, joder, es que no, son como justificaciones que no vienen al caso. Sí, sí, todas las justificaciones vienen al caso. En mi caso, por lo menos. Entonces, una forma de analizar por qué hemos hecho una cosa y no otra, por qué tiramos por un sitio en lugar de tirar por otro, los muchos cuestiones que, igual que a los integrantes del bar de Paco, todas las noticias que llegaban para ellos eran cuestiones y debates y bueno, tenían que aprender por qué tomaban una decisión u otra, o en el caso del arropiero, por qué había hecho esto, tratar de entenderlo. En este caso, lo que quería plantear yo era un debate entre los que hemos hecho el cómic, que era Román y yo, y otros muchos amigos a los que he apuntado ahí, pues debates que surgen también a través del libro. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Por qué se ha hecho lo otro? Y bueno, todo esto quería mostrarlo. Me interesaba que el público, sobre todo los que no conocen el cómic, supieran el trabajo que hay detrás también de hacer un cómic, de la documentación, de la... Además, también influye el hecho de que desde Dolmen nos pidieron que hiciéramos, que metiéramos unos extras, porque funciona mejor el tener algo a más aparte del cómic, un making of, un lo que sea, y nos daba muchísima pereza ponernos a mí al menos, ponerme a seleccionar bocetos del proceso, partes del proceso, venga, ahora maqueta esto, mira, se le ocurrió a Angus este día, sí que es verdad que me tocó dibujar unas cuantas páginas más cuando ya pensaba que había terminado, pero lo prefería dibujar eso, dibujar todas esas páginas, además con ese estilo que ya lo verá la gente cuando lo compre, que es un estilo distinto del resto del cómic, es mucho más ligero, más suelto, más desenfadado, con mucho menos detalle, además en blanco y negro generalmente. Y digo, mira, prefería hacer eso
que ponerme, que es una cosa que me da mucha pereza, ponerme a seleccionar páginas, a buscar partes del proceso, hacer... No, digo, mira, tiramos por aquí, tiramos por aquí. Y al final también es una forma de dar esa sensación de que todo se puede contar en formato cómic. O sea, no hace Sí, falta que dentro de un cómic tú salgas y para contar los extras, pues los cuentas con un texto, como se hace habitualmente, un texto y unas imágenes. Pues coño, vamos a contarlo en formato cómic en nuestro lenguaje, ¿no? Digamos. Bueno, pues es otra opción. Es como vuestra evolución del proceso de crear el Sí, cómic, ¿no? sí, sí, sí. Explicado en cómic. sí, explicado en cómic. Ujú. Y a ti, Román, cuando te llega este proyecto, ¿lo plasmas enseguida en tu cabeza? ¿Tardas un tiempo? ¿Conocías a este personaje? O sea, ¿cómo llegas a plasmar esto en dibujo realmente? No, no fue inmediato. Sí me ha pasado alguna vez de ver, escuchar una historia y directamente ya estar visualizando en la cabeza, pero en este caso no fue tan así, sobre todo porque también es verdad que tuvimos algún malentendido al principio, las primeras llamadas y tal, de lo que el Angus quería hacer y demás, y yo estaba entendiendo una cosa distinta de la que era, por lo cual yo ya me estaba imaginando una película que no era. Pero, pero bueno, sí, yo creo que al final sí que fue un proceso de analizar lo que había, de analizar el guión, el tipo de escenas a las que me iba a encontrar y el tono que se buscaba y dar con algo que estuviera ahí a medio camino entre, bueno, pues lo que yo suelo hacer y lo que el proyecto pedía, ¿no? ¿Por qué el título de Malos Tragos? ¿A quién se le ocurre? Bueno, también venía un poquito con la historia y es un título que se encontró él solo, digamos, porque es cierto que en un principio, debido a conocer la historia de Manuel Delgado Villegas y demás, y conocer las muchas preguntas que genera ¿no? Pues su vida y obras, después de mirar, todo se enfocó a que iban a ser 4 protagonistas en un bar, de una forma cotidiana, hablar del tema y bla, bla. Y entonces al final, ¿qué hace la gente en un bar? Pues darle al trago. Entonces, Malos Tragos sirva pues un poquito así como unión de algo que es muy negativo, ¿no? Algo que pasa muy negativo y, bueno, pues unos tragos en el bar que ya se sabe. Entonces, bueno, se unieron las dos cosas y surgió el título. Luego es cierto, y perdóname, que no quiero ocupar mucho tiempo, pero me lío a hablar y no paro. Es cierto que luego el subtítulo de inspirado en la vida del arropiero, tal, no sé qué, eso sí tuvo que ver Román, porque era una cosa que la editorial quería poner, ¿no? Lo de inspirado en la vida del arropiero, porque evidentemente se deja caer por las páginas del cómic, lógicamente. Y sí, ahí sí tuvo Román, pues que Sí, sí, bueno, básicamente el editor quería ya poner basado en la vida del arropiero, de no sé qué, bueno, pues eso, por venderlo más como algo del arropiero y tal. Lo que pasa que como al final el cómic es lo que es un cómic de 4 personajes anónimos que van hablando, entre otras cosas, del arropiero. Pues, y bueno, y también hay momentos en el que el guión se desmarca de algunos sucesos y demás. Y bueno, simplemente, fue una tontería, simplemente que me empeñé en poner inspirado en la vida en vez de basado en, porque bueno, al fin y al cabo pues son conceptos que digamos que el inspirado toma más libertad y se aleja un poco más de ciertas ataduras, ¿no? No sé si es vuestro primer proyecto vinculado un poco al mundo True Crime y segundo, si en realidad, o sea, en vuestra vida real sois consumidores de este tipo de formato. bueno, yo consumidor sí soy, pero más que por el mero hecho de... Hay dos formas de llegar a este género, vamos, si me permitís la forma de denominarlo. Y Mm. una puede ser el morbo que da, ¿no? Pues una persona que
está asesinando a otra y cómo lo hace y tal. Y otra, fijarte en la psique, digamos, del asesino y creer entenderlo o intentar entenderlo. Que eso es precisamente donde yo sí me muevo y por lo que a mí sí me interesa el género, como estamos denominándolo, ¿no? O sea, más que ser un seguidor del género, lo que sí soy es un seguidor de la mente humana. Me gusta intentar conocerla, intentar comprender las muchas preguntas que genera, sobre todo cuando hay una mente destrozada como en la mayor de los casos, ¿no? Sobre todo porque además muchos de ellos generan una contradicción. Son gente muy inteligente que sin embargo hace actos muy deleznables. Entonces, todo ese tipo de contradicciones sí me interesan mucho. Sí me interesa aprender sobre ellas y llegar, si puedo, a entender los porqués. Y al final es que eso es true crime, o sea, no. Sí. Yo en mi caso sí son temas que me suelen interesar. Es verdad que no soy muy consumidor de podcast ni de cosas en este sentido. Soy más de documentales y cosas así. Pero bueno, porque yo tengo una tara en la cabeza que me cuesta muchísimo meterme en podcast que sobre todo que no conozco. Mal, porque Lo sé. Me recomiendan muchos, incluso algunos llego a escuchar algunos y me gusta y tal, pero me da mucha pereza porque tengo que aprenderme a la gente que es, las voces de la gente, aprender a pillarle el tono a quién es cada uno, de qué picojea, cómo habla, tal. No es como ver un documental que al final te lo dice una voz X o entrevistan a los personajes de turno y demás. Aquí tienes que ir aprendiendo a conocer a unas personas que te van a acompañar en los siguientes programas que sigas escuchando y bueno, todo eso me requiere una atención y un esto que a veces yo no estoy por eso. Y eso que muchos de los dibujantes sí son muy asiduos a este Claro. podcast porque se lo ponen mientras dibujan. Claro. ¿Sabes? Pero... Claro. Yo sí que es verdad que me pongo mucho a peli y últimamente estoy tirándole más a series y demás, de fondo y tal. Pero con podcast, ya te digo, voy voy descubriendo muy pocos y le voy poco a poco. Sí que es verdad que cuando me gusta uno, pues, lo puedo hartar. Pero me da mucha pereza. Pero sí que el True Crime en ese sentido sí que es algo que me interesa mucho, ya digo, a nivel sobre todo de documentales y cosas así. Casi siempre que busco documental, que me apetece documentales, voy por ahí. No, más que por histórico o por ciencia o demás, casi siempre que busco que me apetece documental, tiro de True Crime. Esta pregunta va un poco para los dos. Primero empezamos con Román, por ejemplo. ¿Cómo y cuándo empezó tu amor por el dibujo? Bueno, yo he dibujado toda la vida. Yo siempre me recuerdo con un lápiz en la mano, unos colores o lo que sea. Se daba esta cosa tan rara que ocurre que en clase de 5 años eres el que mejor dibuja. Dices, ¿cómo alguien puede detectar que alguien es el que mejor dibuja en una clase de niños y niñas de 5 años, ¿no? Pero es como que siempre ha sobrevolado esa idea en mi entorno, ¿no? De que el nene dibuja y al nene le gusta dibujar y lo hace bien y es a lo que se acabará dedicando, ¿no? Destacabas, entonces, por decirlo así, ¿no? ¿El qué? Que destacabas. Sí. Pero los demás sí que veían que... Sí, ya te digo que no entiendo muy bien cómo es posible eso. Como mucho se puede destacar el hecho de que siempre estaba dibujando, pero que dibujara mejor que otra gente de mi clase no me lo termino de creer de alguna forma. Bueno, y Angux, a ti como, no sé, supongo que no sé, te dedicas a escribir, porque ¿cómo te dio también a ti por empezar a hacer este tipo de cosas? Bueno, pues yo también dibujaba de pequeño y también era de los mejores.
Lo que pasa es que no continué con esa faceta y como bien le pasa a Román, que además también canta, hace poesía, escribe novelas y también tiene cómics editados propios con un guión propio, pues yo también tenía esa necesidad de hacer cosas y bueno, pues como dibujar se ve que no llegué a buen puerto porque de pequeño sí era de los mejores, pero luego me fui quedando. Pues bueno, pues escribir también, pues igual empieza uno haciendo canciones, relatos cortos y finalmente, bueno, pues mi lenguaje de siempre ha sido el cómic, porque es lo que más leía y es un lenguaje que de siempre me ha traído y entonces pues tiré por ahí a hacer guiones de cómic. ¿Es el primer trabajo que hacéis juntos? Sí, 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 es el primero. De hecho, yo es mi segundo libro, digamos, vamos, cómic largo. Entonces, uno lo hice con Nuria Tamarit y otro ahora mismo con Román. ¿Y cómo surge la idea de Malos Tragos? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo nace este proyecto? Pues Malos Tragos es una historia que yo tenía desde hace bastante tiempo en la cabeza y de hecho que fue quizás el primer guión de cómic que hice completo, sin saber muy bien cómo, en un principio amparándome casi exclusivamente en los diálogos, para luego irle dando una forma más de guión técnico, como se lo presenté a Román finalmente. Y bueno, es una historia que tiene bastantes años dentro de mi cabeza y de hecho tiene bastantes años de haber estado completa la historia. Estuvimos mirando dibujantes, estuvimos mirando editorial que le pudiera venir bien y finalmente pues han dado todos los condicionantes para que salga ahora, al cabo de, pues no sé, 10 o 12 años después. Ostras, ¿en qué momento os conocéis y cómo os da por hacer una colaboración juntos, uno enfocado al tema dibujo y el otro al texto, por decirlo así? yo ya había oído hablar de Angus. Es verdad que no había leído nada suyo, aunque me habían hablado muy bien durante años de su Everest Blues. Y, y bueno, tenemos un amigo que es Fernando Llor. Y bueno, entiendo que haría su magia y colaría mi currículum por las oficinas de Dolmen, le hablaría de mí a Angus. No tengo muy claro cómo fue el proceso, pero sé que mi portfolio acabó por Dolmen eh, ya hace mucho tiempo atrás. Y bueno, en un momento dado pues me contactaron de Dolmen para hacer este proyecto y bueno, como yo ya, Angus ya me venía muy bien recomendado, pues lo tuve bastante claro, la verdad. Vale, ¿y dónde se puede comprar? Ya hemos dicho que es la editorial Dolmen. ¿Dónde está disponible para que la gente se anime a comprarlo? Debería estar estar no sé dónde estará a día de hoy, que ya hace unos meses que salió, pero en cualquier librería que lo pidas, te lo deberían poder traer. Tiene una buena distribución, eh, y, o sea que no debería haber problema para que llegue en cualquier librería, simplemente pidiéndolo. Malos Tragos de Dolmen o de cualquiera que den cualquiera de nuestros nombres y supongo que en esos ordenadores maravillosos que tienen en las librerías saldrá la ficha de la distribuidora y de lo que sea y se pide y ya está. Sí, lo mejor es irte a la librería de tu barrio. Sí. Te lo pides al librero, que seguro que sabe de lo que estamos hablando. Y pues nada, pues lo que ha dicho Román, Malos Tragos de Dolmen Editorial y Pandando. Luego el día 25, digamos que vais a hacer una especie de presentación oficial. ¿Dónde va a ser? ¿Qué día? ¿A qué hora? Y si se puede adquirir también allí el cómic directamente. Sí, la presentación, bueno, oficial. Hemos hecho algunas presentaciones, ¿vale? Tanto Román como yo, incluso alguna conjunta que hemos hecho Sí. en Móstoles, en Madrid y tal. Y bueno, poco a poco vamos haciendo presentaciones en algunas otras localidades para que la gente pueda asistir. Román, por ejemplo, estuvo hace poco en Reus. Uh-huh.
Yo, por ejemplo, ahora me toca hacer una el día 25 en una librería de Getafe que se llama Vino a por Letras. Y bueno, ahí estaré yo solo y me presentará Daniel von Braun, que bueno, que es un conocido, digamos, divulgador, ¿no? de tebeos y demás. Y bueno, pues también tiene además un podcast de esto, ¿no? De enigma, bueno, de enigmas de la historia, no sé qué, o sea, es compañero tuyo también. Ujú. Y bueno, pues ahí estaremos presentando el TVO y ahí mismo sí se puede adquirir. Habrá ejemplares. Librería Vinos por Letras, el 25, que creo que es sábado, en Getafe. ¿A qué hora? A las 12. Vale, yo A si las las... 12 para luego tomarse un trago, que espero que ese sea bueno. Ese sí. Yo, si la salud me lo permite, estaré allí y así ya, bueno, nos ponemos cara. Qué bien. Y sí, de hecho me salió otra cosa de un evento de fibromialgia, confirmé y luego digo, ahí va, si tengo lo de Angwox, digo, no, tuve que cancelar, así que si puedo, pues voy a estar allí apoyando y luego pues lo sacaremos por Instagram, contaremos y haremos algo. Y por lo menos nos tomamos algo, lo que dices tú, un buen trago, Hombre, por supuesto. aunque sea de agua. Y muchas gracias, Susana, por este ratito que, bueno, pues es muy agradable y aparte, bueno, pues ponemos un poquito el interés sobre la obra esta. Sí, y la última pregunta es si estáis trabajando en algún proyecto próximo o si habéis pensado en hacer algo más de True Crime o cambiáis de género, por llamarlo de alguna manera. Román, dale. Pues yo no, yo de momento estoy en un periodo de parar, de preparar cosas y ver por dónde tiro y demás. La verdad es que, de hecho, he rechazado alguna que otra cosa porque venía de un sprint de años casi sin parar y nada, cuando terminé Malos Tragos dije, bueno, ahora de momento voy a ver si tiro por otros lares o por dónde va la cosa. De momento no tengo nada cerrado aún. Voy a ver si tardo un poco más en cerrar nada. Inspiración, ¿no? Yo, Cansar. yo Sí. sí, bueno, yo tengo alguna cosilla bueno, pues que quiero empezar a mover, a ver si se va afianzando, encontrando dibujante, encontrando editorial y demás. Bueno, no es True Crime, pero sí es alguna ahí de misterio y alguna, por lo que te digo, coger algo histórico y darle una vuelta. Vale, pues nada, yo creo que ha estado bien. Muchas gracias a los dos y el sábado nos A ti. vemos. Nos vemos Gracias, por ahí. Susana. Nada. Este caso ha pasado a formar parte de la historia negra de España. Un caso que, como habéis visto, carece de evidencias científicas, de información sobre las víctimas, hay muchos datos inconexos, de una historia que se repite una y otra vez y de un sumario que se perdió en 2 ocasiones. He intentado consolidar toda la información que he encontrado en varios sitios para que tengáis, digamos, una única fuente. Os recomiendo que veáis el documental de Televisión Española y el de Canal 33 para que también os podáis hacer una idea de lo que cuentan los propios personajes que tuvieron algo que ver en este caso, como los policías o el juez o el abogado, y os hagáis vuestra propia opinión. He hecho un gran esfuerzo por tener todo en un único documento y he tratado de ser lo más clara posible, mostrándoos todos los datos inconexos que hay, toda la información, aunque realmente hay mucho más de lo que os he contado hoy aquí, pero no nos podemos tirar 20 episodios con el arropiero y lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Este episodio sabemos que se ha alargado más de lo habitual, pero no podía ser para menos. Os recuerdo que el episodio del próximo martes será solo para mecenas y miembros de iVoox Plus. Al resto nos escuchamos el 4 de febrero. Os mando un beso muy fuerte y os deseo una feliz semana.